Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un nuevo capítulo del fascinante universo de las series turcas. Yo como siempre estoy aquí, y estoy súper emocionado de compartir con ustedes algo que sé que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un misterio, a bucear en un mar de rumores, y a analizar un tema que ha encendido pasiones entre los fans de las telenovelas turcas durante años, la supuesta historia de amor con sus altibajos entre dos de las estrellas más queridas y talentosas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y por supuesto el detonante de todo, esa canción que, según muchos, reveló más de lo que esperábamos sobre su relación. ¿Listos para el chisme? Porque yo, como siempre, estoy completamente listo. Pero como es costumbre, antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, permítanme recordarles, para aquellos que son nuevos en el canal o que aún no se han suscrito, que este es el momento perfecto para unirse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Aquí en este canal, desentrañamos los secretos de sus series y actores favoritos, analizamos las tramas, comentamos los giros inesperados, y nos sumergimos en los detalles más jugosos. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. No se arrepentirán. Ok, ahora sí vamos al grano. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con esta apasionante historia, permítanme hacer una breve introducción. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci Kuş, que para nosotros, los hispanohablantes, fue conocida como Pájaro Soñador. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, fue un fenómeno mundial. Y cuando digo mundial, créanme, lo digo en serio. Erkenci Kuş conquistó corazones en Turquía, en Europa, en América Latina, en Asia, prácticamente en todo el planeta. Fue un éxito rotundo, un hito en la historia de las telenovelas turcas, y con justa razón. La serie contaba la historia de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora y aspirante a escritora que, por azares del destino, comienza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad. Allí se enamora perdidamente de Can Divit, el fotógrafo estrella y dueño de la agencia, interpretado magistralmente por Can Yaman. La trama, como es común en las series turcas, estaba llena de malentendidos, secretos, intrigas familiares, y por supuesto muchísimo romance. La química entre Demet y Can era simplemente innegable. Era de esas conexiones que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor verdadero, en la pasión desenfrenada, en esos momentos en los que el mundo parece detenerse. Era una química que mantenía a los espectadores pegados a sus pantallas, semana tras semana, ansiando el próximo capítulo. La serie exploraba temas universales como el amor, la búsqueda de la felicidad, la lucha por los sueños, y la importancia de la familia y la amistad. Los personajes eran entrañables con sus defectos y virtudes, y el público se sentía identificado con ellos. La fotografía era impecable, los escenarios eran espectaculares, y la música acompañaba a la perfección cada momento de la historia. En resumen, Erkenci Kuş tenía todos los ingredientes para convertirse en un éxito, y lo logró con creces. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y especialmente en el de las series turcas, la pregunta del millón siempre ha sido, ¿era solo actuación? ¿O había algo más entre Demet y Can fuera del set? ¿La chispa que veíamos en la pantalla era genuina? ¿O era simplemente el resultado de una buena interpretación y una excelente dirección? Y aquí es donde entramos en territorio de especulaciones, rumores y pistas, porque el chisme, como todos sabemos, nunca falta. Y en este caso el chisme se alimentó principalmente de la innegable química entre los protagonistas, de las declaraciones y entrevistas que concedían, y por supuesto de las redes sociales. Uno de los rumores más persistentes, y que más ha alimentado las especulaciones sobre la relación entre Demet y Can, está relacionado con un detalle aparentemente insignificante, pero que para muchos fans fue una clara señal: una canción. La canción, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, fue El Perdón de Nicky Jam y Enrique Iglesias. ¿Y cómo se relaciona el perdón con el supuesto romance entre Demet Özdemir y Can Yaman? Pues bien, todo se remonta a un momento específico en la vida de ambos actores. Durante el apogeo de la serie, cuando Erkenci Kuş era el tema de conversación en todo el mundo, y cuando los rumores sobre su romance eran más fuertes que nunca, Demet, en un gesto que muchos interpretaron como una confesión velada, compartió la canción El Perdón en sus redes sociales. Para muchos fans y para los medios de comunicación, esta no fue una simple elección music.
No, señor. Fue mucho más que eso. Fue una declaración. Una indirecta. Un mensaje cifrado. Una manera de comunicar sus sentimientos sin tener que decirlo directamente. La publicación aparentemente inocente desató una ola de especulaciones y análisis. Los fans se volcaron en la letra de la canción, buscando pistas, interpretando cada palabra, cada frase, como si se tratara de un rompecabezas que debían resolver. Y la verdad es que al analizar la letra de El Perdón, no es difícil entender por qué la elección de Demet generó tanto revuelo. La canción, como muchos de ustedes saben, habla sobre el arrepentimiento, sobre el perdón, y sobre la búsqueda de una segunda oportunidad. Es una balada sobre los errores cometidos, sobre la reconciliación, y sobre la esperanza de volver a estar juntos después de una separación o un distanciamiento. La letra, con su melodía pegadiza y sus versos emotivos, es un himno al amor, a la fragilidad de las relaciones, y a la capacidad de perdonar y ser perdonado. La letra dice cosas como, yo te pido perdón por ser tan inmaduro, por no saberte amar, por no ser lo que tú querías. Versos que hablan de errores cometidos, de falta de experiencia, de no haber sabido valorar a la persona amada. Oh, si te hice llorar, si te hice sufrir, te pido perdón. Frases que expresan el dolor y el arrepentimiento por haber causado daño, por haber herido los sentimientos de la otra persona. Y por supuesto el estribillo que se repite una y otra vez, como un mantra, yo te pido perdón por todo lo que hice mal. Ahora consideren el contexto. Demet y Can en ese momento estaban en el ojo del huracán mediático. La serie Erkenci-Kuş era un éxito arrollador, y los rumores sobre su romance eran constantes, omnipresentes. Cada vez que se les veía juntos, cada vez que interactuaban en público, cada vez que concedían una entrevista, las especulaciones se disparaban. Los fans, ávidos de noticias y de detalles sobre su relación, analizaban cada foto, cada comentario, cada gesto. La prensa del corazón, por su parte, no se quedaba atrás. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se hacían eco de los rumores, alimentando la expectación y generando un interés aún mayor. La situación, como es lógico, era intensa. Había idas y venidas en los rumores, especulaciones sobre peleas, y momentos en los que Demet y Can parecían estar muy unidos, mostrando una evidente complicidad, y otros en los que la distancia entre ellos era palpable, creando una sensación de misterio y de incertidumbre. Era un tira y afloja constante, una montaña rusa emocional que mantenía a los fans en vilo. Para muchos fans, el hecho de que Demet compartiera el perdón en ese momento con la letra que mencionamos, era una clara señal. Era como si Demet estuviera expresando, a través de la letra de la canción, sus propios sentimientos. Era como si estuviera diciendo, quizás hubo errores, quizás hubo problemas, quizás no supimos gestionar nuestra relación, pero yo anhelo el perdón, y tal vez, una segunda oportunidad. Era, en definitiva, una declaración de intenciones, un mensaje directo, aunque sutil, a Can Yaman. Por supuesto, no existe evidencia oficial que confirme que la elección de la canción fuera un mensaje directo para Can. Podría ser una simple coincidencia. Podría ser que a Demet simplemente le gustaba la canción. Podría ser que estuviera pasando por un momento personal en el que la letra de la canción resonaba con sus emociones. En el mundo del espectáculo y especialmente en el de las series turcas, donde los fans son extremadamente apasionados, y donde la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina, las coincidencias y más aún las musicales, a menudo tienen un significado más profundo. El hecho de que Demet y Can no confirmaran ni negaran los rumores sobre su romance, solo alimentó las especulaciones. Las evasivas, las sonrisas, los silencios, todo era interpretado como una confirmación velada. La pareja sin duda era consciente de la expectación que generaba, y supieron jugar con ella, manteniendo el misterio y la intriga. La situación se complicó aún más por una serie de eventos que ocurrieron posteriormente. Can Yaman, tras el éxito de Erkenci-Kuş, continuó su carrera, participando en otras producciones, y se le relacionó con otras mujeres, lo que avivó aún más el fuego de los rumores y las especulaciones. Demet Özdemir, por su parte, también siguió cosechando éxitos, protagonizando otras series turcas que se convirtieron en auténticos fenómenos de audiencia. Y también sufrió algunas decepciones amorosas, que la prensa del corazón no tardó en airear. Todo esto alimentó las especulaciones sobre el supuesto romance entre Demet y Can. Cada foto que se publicaba en las redes sociales, cada comentario que se dejaba, cada interacción que se producía,
era analizada al detalle en busca de pistas, de señales, de evidencias de una relación que a día de hoy sigue siendo un misterio. Y por supuesto el perdón siempre volvía a la conversación. La canción, una y otra vez, era mencionada como una de las pruebas más sólidas del romance, como la prueba de que Demet y Kansi habían tenido una relación más allá de la ficción. Es importante destacar que en el mundo de las series turcas, la pasión de los fans es algo extraordinario. Los fans se involucran emocionalmente en las historias, se identifican con los personajes, y se enamoran de las parejas que ven en la pantalla. Y en el caso de Erkenci Kuş, la conexión entre Demet y Kan fue tan intensa, tan palpable, que los fans soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Querían creer en el amor verdadero, en la pasión, en el romanticismo, en la magia de una historia que los había cautivado. La vida de los actores, por supuesto, no se detiene. Can Yaman ha continuado su exitosa carrera, participando en producciones turcas e internacionales, consolidando su posición como uno de los actores más populares y reconocidos del momento. Ha protagonizado series como Bay Jail y Sandokan, y ha trabajado en proyectos en Italia y otros países. Su atractivo físico, su talento y su carisma le han ganado el cariño de millones de fans en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado otras series muy populares, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Sin embargo, la sombra de Erkenci Kuş y la química innegable con Can Yaman siempre ha estado presente. Cada vez que Demet y Can coinciden en un evento, cada vez que se menciona sus nombres juntos, los fans reviven la nostalgia y vuelven a recordar el perdón. Se preguntan una y otra vez, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo amor de verdad? ¿Se arrepintieron de algo? ¿Hubo un gran secreto que nunca supimos? La verdad probablemente solo la conocen Demet y Can. Pero independientemente de si hubo o no un romance en la vida real, lo que lograron en Erkenci Kuş fue algo mágico. Lograron transmitir una conexión real, una pasión que cautivó a la audiencia. Lograron crear una historia que tocó la fibra sensible de millones de personas en todo el mundo. Y quizás la elección del perdón por parte de Demet fue simplemente la prueba de que a veces, los sentimientos del corazón son difíciles de ocultar, incluso para las estrellas de televisión. Esta historia de amor y misterio con la canción como catalizador, nos demuestra lo mucho que los fans pueden invertir emocionalmente en las historias que ven. Nos muestra cómo la línea entre la ficción y la realidad a veces se vuelve borrosa, y cómo los artistas, con sus acciones y decisiones, pueden despertar la curiosidad y la imaginación de millones de personas. Y lo mejor de todo es que nos da algo de qué hablar, algo que debatir, algo que chismear. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman con el perdón como telón de fondo, es un claro ejemplo de cómo las series turcas, y las historias de amor que se crean en ellas, pueden generar un impacto duradero en la audiencia. Es un reflejo de la pasión de los fans, de su capacidad de soñar, de su deseo de creer en el amor verdadero y en las historias con final feliz. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que el perdón fue una simple casualidad, o una declaración de sentimientos disfrazada? ¿Creen que hubo un romance secreto entre Demet y Can? ¿Creen que la química que veíamos en la pantalla era real? ¿O creen que todo fue parte de una excelente interpretación? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlas. ¿Y qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en el canal? No duden en sugerir. Me encanta leer sus sugerencias, sus opiniones, sus análisis. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir, Can Yaman, y el misterio de el perdón. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo, y que se hayan emocionado al revivir esta apasionante historia. Espero que la hayan pasado tan bien escuchándome como yo al hacerlo. Recuerden, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos fans de las series turcas, para que todos podamos debatir sobre este tema tan apasionante. Compartan este vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de fans, para que podamos seguir hablando, analizando y disfrutando de este fascinante universo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan más contenido interesante y entretenido como este.
Aquí en este canal, siempre estamos listos para sumergirnos en el mundo de las series turcas, para desentrañar sus secretos, y para compartir con ustedes las historias que nos apasionan. Sean parte de esta comunidad. Muchas gracias por ver, por estar aquí y por ser parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más secretos, y más chismes del apasionante mundo de las series turcas. Hasta luego. Y no olviden que los quiero mucho. Adiós.